InfoSec. Todos somos vulnerables. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos vean. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en un nuevo episodio de nuestro canal Todos Somos Vulnerables, un canal donde queremos llevar los temas de ciberseguridad, de cibercrimen y de riesgos ante ese usuario común, ese ciudadano y esa persona más vulnerable ante ataques del cibercrimen. Hoy en el episodio de hoy estamos pues, muy contentos de que nos acompañe Jonathan López Torres, un gran amigo, un colega, un entusiasta y un también preocupado y ocupado en temas de ciberseguridad en México y en otros países. ¿Quién es Jonathan López Torres? Jonathan es abogado, pertenece a la firma CyberOz. Son una firma, un despacho especializados en temas legales, temas de abogacía, pero especializados en ciberseguridad, en delincuencia cibernética, en tecnología y en cibercrimen. También Jonathan es autor del libro Ciberespacio y Ciberseguridad, Elementos Esenciales. Es un entusiasta, como les decía, conferencista, muy activo, aparte de tener su despacho y de forma personal sus servicios, es muy activo en organizaciones, en consejos y en asociaciones pro ciberseguridad en nuestro país. Muchas gracias, Jonathan, por estar acá con nosotros y bienvenido al canal Todos Somos Vulnerables. Muchísimas gracias, Cristian. Para mí es un placer estar con ustedes y en la medida en que discutamos y hablemos más de estos temas y que lleguen a la mayoría de las personas pues en México y en otros países, yo creo que va a ser más beneficioso para protegernos entre nosotros. Correcto, coincidimos. Miguel, ¿algún comentario de apertura? Pues agradecer a Jonathan. Todos estos son temas muy importantes, como bien dices, Jonathan. Y esto ahorita, la etapa en la que se encuentra la ciberseguridad, sobre todo aquí en nuestro país, es lo que llamamos en temas de tecnologías de hace muchos años, es evangelizar. Tenemos que estar evangelizando y estar hablando del tema, que se socialice mucho más y que así las personas lo puedan empezar a utilizar ya como lenguaje común, como ha sucedido también con las tecnologías de información desde hace algunos años, ¿no? Ya las personas ya usan ciertos términos que a veces antes eran exclusivos de las personas de TI y pues ahorita actualmente que el email, que el WhatsApp, que el envío de correos con archivos adjuntos y cosas así ya es lenguaje común. Mi hijo, el Netflix, el Uber, el Spotify ya lo maneja como si nada, entonces ahora en temas de ciberseguridad tenemos el reto como comunidad, sobre todo apegados a un lado empresarial o de negocio, que pues estos términos, estas terminologías se vayan haciendo también del uso común del empresario y ¿por qué no?, a nivel nacional de cualquier persona. Es muy importante eso. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Miguel. Pues para abrir tema, Jonathan, y siempre a nuestros invitados les hacemos una serie de preguntas que traemos y la misma dinámica y la misma plática pues van dando pie también a otra serie de preguntas que vayan surgiendo. Quisiera abrir el tema preguntándote, Jonathan, en base a tu experiencia, a lo que traen en CyberOz, ¿cómo estamos en México, Jonathan, ante los riesgos de ciberataques y este avance pues sin freno del cibercrimen? ¿Cómo ves desde tu perspectiva que estamos como país, como ciudad o incluso como gobierno? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque representa un punto de partida en todas las acciones que tendrían que implementarse o desplegarse o a un nivel macro, pues la política pública en México en materia de ciberseguridad y de combate a la delincuencia cibernética. Y fíjate que es muy chistoso porque por una parte tenemos ¿cómo decirlo? Como un señalamiento, una exigencia de ausencia de capacidades en materia de ciberseguridad en México, que es algo en el que tiene bastante eco. Por un lado tenemos eso, por el otro también es la exigencia de que necesitamos políticas públicas en materia de ciberseguridad, la creencia de que no tenemos un marco jurídico adecuado para combatir la delincuencia cibernética, que son dos puntos y dos áreas muy grandes y completamente distintas, pero que tienen una relación entre ellas. Y mira,
lo que ha pasado en los últimos meses, y yo creo que ha de haber sido empujado o presionado por la pandemia del COVID-19, que orilló la digitalización, la adopción masiva de las tecnologías de la información y comunicación. Pero, por ejemplo, al monitorear la actividad gubernamental, te das cuenta de que muchas autoridades federales empezaron a hacer sus contrataciones en materia de servicios de ciberseguridad. Y te estoy hablando de autoridades como la Guardia Nacional, la propia Guardia Nacional, que es una autoridad referente en materia de ciberseguridad en México, Lotería Nacional, Bancomex, Conagua, y algunas otras autoridades comenzaron a publicar sus licitaciones o sus invitaciones a empresas para que prestaran ese tipo de servicios de ciberseguridad. Incluso, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también el INEGI, el INE, ¿no? Y lo que te das cuenta es que estas solicitudes pues tienen una razón de ser. La primera, pueden originar debido a diversas justificaciones. La primera es porque al interior de estas autoridades existe el personal encargado de tecnologías de la información y comunicación, principalmente son las direcciones generales de TI, que adentro tienen a sus áreas de ciberseguridad como direcciones de área, que son conscientes y son gente responsable y que entiende los riesgos a los que se enfrenta la autoridad, ¿no? Tenemos que recordar que la autoridad pues posee una amplia variedad de información sensible de la propia autoridad, de las empresas que, por ejemplo, regula, y de los ciudadanos que podrían ser nuestros datos personales. Entonces podemos ver que existe ya ahí una situación en donde las áreas de tecnología, las áreas de seguridad interna de las autoridades están siendo conscientes de estos incidentes y dicen, pues hay que contratar, ¿no? Y entonces observamos también un modelo donde se requiere la participación de la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque las grandes inversiones que se realizan en materia de ciberseguridad lo hace el sector privado, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que tercerizar todos estos servicios y allegarse, pues, de estas capacidades que están en las empresas en nuestro país e incluso, pues, también en empresas de carácter internacional. Eso por un lado. Por el otro, pues, estas contrataciones se originan porque las autoridades, pues muy probablemente ya sufrieron algún incidente de ciberseguridad que ha puesto en riesgo la información, su operación, e incluso pues puede llegar hasta originar consecuencias de carácter legal para las autoridades. Entonces, pues esos son esos dos criterios. Por una parte, el personal especializado que entiende del tema, que sabe los riesgos y dice, yo me voy a proteger y entonces voy a desarrollar capacidades e integrarlas, y la autoridad a la que ya le pasó y dice, pues no me puede volver a pasar, y entonces contrato. Pero aunado a ello también tenemos autoridades que han sufrido incidentes de ciberseguridad y aún así no hay un cambio de chip, ¿no? No hay una estrategia para adoptar la ciberseguridad desde el punto de vista institucional, y entonces pues siguen en ese mismo estado de las cosas. Eso es en cuanto a capacidades, lo que pudiéramos señalar como capacidades institucionales de las autoridades. Ahora, en lo que respecta al tema de la ciberdelincuencia, fíjate que es un caso también muy interesante. En mi experiencia profesional, yo estuve trabajando 4 años y medio en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la autoridad investigadora. Éramos como una especie de ministerio público, pero enfocado en identificar prácticas anticompetitivas en telecomunicaciones y radiodifusión. Nuestra ley que nosotros aplicábamos era la Ley Federal de Competencia Económica, y hacíamos muchísimas cosas, Cristian y Miguel. Hacíamos requerimientos de información, si no nos daban la información multábamos, hacíamos comparecencias, hacíamos interrogatorios, hacíamos inteligencia de información en la red, la integrábamos en los expedientes, y bueno, todo eso para investigar si existían prácticas anticompetitivas en estos dos sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Y como para poner un poquito de contexto, esto te lo comento porque es una ley que nos permitía hacer muchas cosas, que le daba dientes a la autoridad de materia de competencia. Cuando viene, pues ahora sí que mi transición a comenzar a ver los temas de ciberseguridad
pero ya desde el punto de vista de la materia penal, que comienzo a estudiar la normatividad penal, pues el Código Penal Federal, los códigos penales locales, pero principalmente el procesal, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando lo leo y termino de estudiarlo, digo, es que tenemos bastantes cosas. O sea, ¿cómo es posible que tengamos este estado de pues nulo combate a la delincuencia cibernética cuando tenemos pues realmente un músculo muy fuerte en términos procesales para realizar investigaciones exhaustivas y de largo alcance? Y de hecho, tenemos técnicas de investigación especializadas. Mira, tenemos intervención de comunicaciones que podríamos asimilarlo a una especie pues de hackeo, literalmente. Hoy en día las autoridades tienen la posibilidad jurídica de extraer información de dispositivos, siempre y cuando se reúnan exigencias de carácter legal como autorizaciones de jueces judiciales de carácter federal. Tenemos ubicación geográfica en tiempo real de dispositivos telefónicos y también de líneas telefónicas. Tenemos también otra técnica de investigación que consiste en la entrega de datos conservados por parte de empresas de telecomunicaciones y empresas de servicios de aplicaciones, en donde te dicen, tal línea está registrada a nombre de tal persona realizó estas llamadas, recibió estas otras, la línea se activó desde tal fecha, etc., etc. Y entonces te das cuenta y dices, oye, realmente tenemos... ¿Qué quisiéramos, no? Que a lo mejor tuviéramos técnicas de investigación mucho más específicas o más amplias, pero las que tenemos nos sirven. ¿Sabes cuál es uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país y de manera generalizada, tanto a nivel local como a nivel federal? La primera es que esas técnicas de investigación se desconocen. El segundo problema es que esas técnicas de investigación, al desconocerse, no se utilizan. Y se restringen únicamente, por ejemplo, a los casos o a los delitos de alto impacto, ¿no? Como, por ejemplo, delitos de secuestro, de desaparición, delincuencia organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como de forma puntual a tu cuestionamiento, Cristian, hace falta democratizar esas técnicas de investigación. ¿Por qué? Porque como tú señalas, y el motivo de esta estrategia que tú estás adoptando con estas charlas, la delincuencia cibernética se está democratizando. O sea, ya los delincuentes, y como ustedes bien sabrán, su foco ya no son principalmente las grandes empresas. Hoy en día, la micro y la pequeña, la mediana empresa son objetivos, y también nosotros como usuarios. La verdad, estamos en un escenario muy alarmante en materia de delincuencia cibernética, en el que tenemos que pues tomar cartas muy serias en el asunto. Sí, coincidimos totalmente, Jonathan. Y sobre eso que comentas, ya sea, yo creo que lo necesitamos abordar con dos perspectivas, pero sucedió, me hackearon, me vulneraron. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer en México de manera personal? O sea, yo, un usuario, un ciudadano promedio, ¿qué hago si sufrí un ataque con éxito? O yo del lado empresa u organización, ¿qué puedo hacer? O sea, hay la manera, hay el proceso, hay las formas de presentar una denuncia, de hablarle a alguien. ¿Qué pasa en México, Jonathan? Si ya sufrí y ya padecí un problema. Claro, lo primero que tendríamos que identificar sería el tipo de incidente, ¿no? Por ejemplo, de los más comunes tenemos el robo de información en el caso de las empresas. En el caso de los usuarios también tenemos en el robo de información, pero información de carácter personal que puede generar distintas conductas. Por ejemplo, desde el robo de identidad para cometer fraudes, o el robo de información de alta sensibilidad, que es un problema muy grave y muy lamentable y triste que tenemos en nuestro país y que va al alza. El robo de fotografías y videos pues de carácter íntimo de las personas, de mujeres, de hombres, de personas de cualquier tipo de edad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar pues el tipo de incidente, de conducta que se llevó a cabo, y a partir de ello identificar cuál va a ser
si la denuncia se va a presentar a un nivel local o si estamos hablando de un delito de carácter federal. Por ejemplo, mira, es un tema que hasta pareciera muy chistoso porque tenemos muchos años de desarrollo en materia penal, pero aún no tenemos como certeza en muchos temas. Algo que pasa, por ejemplo, muy seguido es lo referente cuando hay robo de información de carácter financiera o de recursos económicos de tu banco, ¿no? Cuando dicen, ya me hackearon y ya me vaciaron las cuentas. Voy y denuncio ante el Ministerio Público del estado en donde resido, ya sea de Sinaloa, San Luis Potosí, Ciudad de México, o estamos en presencia de un delito que puede ser de carácter federal, es decir, que no conoce una fiscalía local, sino que le compete conocer a la Fiscalía General de la República. Entonces, de acuerdo al tipo de incidente, tendremos que analizar ante qué autoridad tenemos que acudir. Y fíjate que es un caso muy interesante porque los delitos que están relacionados con el sistema financiero están previstos en la Ley de Instituciones de Crédito. Entonces, puede pasar que en algún caso un usuario vaya y denuncie a nivel local y resulta que estamos hablando de un delito que no tiene competencia de la Fiscalía local, sino es competencia de la Fiscalía General de la República. Y un caso, por ejemplo, incluso más reciente, el caso que sucedió en mi querido San Luis Potosí, donde aquí estamos y tienen su casa, el tema del CONALEP, ¿no? El incidente de la minería de criptomonedas en una institución pública, y entonces uno de los primeros cuestionamientos fue Fiscalía Local, Policía Cibernética del Estado de San Luis Potosí, y después salió, no, es que lo va a traer la Fiscalía General de la República. Ahí realmente la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del CONALEP? ¿Una autoridad local o es una autoridad federal? El CONALEP fue creado por decreto presidencial del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, los recursos que se utilicen en un delito, en una institución de carácter federal, entonces los tiene que conocer la Fiscalía General de la República y no una fiscalía de carácter local. Y eso fíjate que es muy interesante y son como de esas cosas que tienen que analizar de forma previa. Otra cosa que sucede, por ejemplo, con todo el tema de la violencia digital y el tema de la ley Olimpia, que son pasos, créeme, que realmente muy sólidos y muy importantes. Ahí viene un tema también muy interesante. Se hizo mucho eco y se decía, es que ahora ya es un delito en términos del Código Penal Federal, pero a ver, si el ciudadano está en Guanajuato y dice, voy a denunciar porque está previsto el delito en el Código Penal Federal, pues no es así, porque hay reglas para que esos delitos puedan ser investigados por las autoridades federales. Y entonces, pues también obviamente hay sus reglas para que esos delitos puedan ser investigados por las autoridades de carácter local. Pero en ese sentido, es necesario identificar el tipo de conducta para saber ante qué autoridad hay que denunciar. ¿Por qué? Porque, mira, en términos prácticos, ya en un asunto, en un procedimiento, imagínate que haces todo el despliegue de recursos y de esfuerzos, etcétera, ante una autoridad que no tiene competencia. Entonces, pues ese asunto se puede caer o puede tardar muchísimo más tiempo por no identificar pues ese pequeño gran detalle de quién es la autoridad competente para denunciar. Algo que por ejemplo, sí es necesario aclarar es quien investiga los delitos y cualquier tipo de delitos, pero obviamente que incluyen los delitos cibernéticos, es el Ministerio Público. Porque eso te lo voy a comentar. ¿Por qué? Porque en ocasiones, ahorita están comenzando a darse diversos cambios, pero por ejemplo, si escuchas delito informático o delito cibernético, vete a la policía cibernética. Pero las policías cibernéticas son policías, pero forman parte de las secretarías de seguridad pública. No son un ministerio público. Comienzan a existir cambios, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México ya la Secretaría de Seguridad Pública puede hacer investigaciones, pero no en todos los estados, ¿no? Entonces, exacto, eso también es importante. Siempre tenemos que tener presente que la autoridad que tiene la conducción de la investigación en materia penal es el Ministerio Público. Y ya como por último elemento también es importante señalar
que también hay delitos que están reservados únicamente a la federación, pero que tienen una prescripción de forma expresa. Por ejemplo, los delitos en materia de protección de datos personales de la ley de datos, ellos los conoce únicamente la Fiscalía General de la República y no una fiscalía de carácter local. Y fíjense, Miguel y Cristian, aunque parecieran, o a lo mejor dijéramos, oye, pues yo sí tengo como una idea de que pues funciona así, ¿no? O sea, se entiende a lo mejor a primera vista. Hace aproximadamente, ¿qué serán? Quizás como 3 meses, y es algo que pasa de forma reiterada, pero la Corte revisa por denuncias de acciones de inconstitucional que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues de cierta forma está vigilando qué están legislando los estados. ¿Y sabes qué pasa mucho? Que las legislaturas locales, los diputados locales, legislan delitos respecto de los cuales no tienen competencia y que les corresponde al Congreso enorme. Entonces la Corte llega y les dice, fíjate que tu delito, pues nada más no. Y para atrás. ¿Y eso por qué es muy riesgoso? Porque puede poner en riesgo las investigaciones. Exacto. ¿No? Y entonces creo que no estamos, nuestro sistema de justicia no está para poner en riesgo investigaciones en México. Sí, eso te iba a comentar, Jonathan, porque pues digo, al final de cuentas, si alguien sufre algún robo, algún asalto, algún accidente, pues tienes más o menos idea de hacia dónde acudir, ¿no? O sea, obviamente lo primero que hace un ciudadano de calle, alguien que no está metido en el tema legal, así como lo estás tú, pues es hablar al número de emergencia, ¿no? Entonces ya el primero que te conteste, y ya de ahí, pues quisiera entender yo como ciudadano que dependiendo de la tipificación del delito, pues el órgano judicial te debería de ir guiando hacia dónde, pero a lo que tú dices, queda ya prácticamente a merced del denunciante el ir a la instancia correspondiente a poner la denuncia adecuada. Entonces ahí, pues no sé, ¿no? Yo creo que sería importante, sobre todo si en delitos más comunes que no tienen nada que ver con tecnologías de información, pues a veces este tipo de cosas favorecen a la parte que tenía el dolo por hacer un mal ejercicio de la denuncia. Ahora imagínate donde inclusive las instancias no tienen ni el conocimiento de lo que está llegando el denunciante a hablar. O sea, y estamos hablando de robo de información hasta robo de recursos o muchas más cosas. Entonces, ahí a lo mejor, inclusive ahorita que están ustedes iniciando con el despacho de CyberOz, pues inclusive debemos de unir esfuerzos y empezar a hablar de esos temas, porque no, desde mi punto de vista no creo que haya un glosario para decir, oye, me robaron información a través de una computadora, ¿a dónde tengo que ir? No, pues tienes que ir a esta instancia. O, ¿sabes qué? Me vaciaron mi cuenta de banco por medio de un hackeo de correo electrónico, ¿a dónde tengo que ir? No, pues ves, o sea, tenemos que hacer también trabajo desde acá porque pues la ley está así y obviamente la ley es su forma de ser imparcial hasta cierto momento, ¿no? O sea, tampoco te va a decir, ay, pues ve y di esto a este lado. O sea, pero está muy riesgoso, sobre todo con temas que inclusive nosotros como personas técnicas, pues yo no sabría, ahorita con lo que me dices, pues, ¿qué es lo primero que hago? Pues, ¿a quién acudo? Porque también conociendo el escenario, eres la segunda persona que conozco que está dentro de la abogacía que tiene relación con tecnología. O sea, en México, inclusive para su área de conocimiento, hay una oportunidad muy fuerte porque hay muy pocos. Conozco otra persona que está metida en temas de abogacía, pero más de temas de tecnología de información, no tanto de ciberseguridad, que son dos áreas totalmente ya diferentes en este momento. Entonces, creo que en ese escenario nos falta muchísimo a todas las áreas, ¿no? Uno como ciudadano saber hacia dónde se tiene que dirigir y a los profesionales, en este caso como es el tuyo, pues a lo mejor exponerse más, porque ahorita, así como dijiste, todo está a la alza, todo está a la alza. Es prácticamente ahorita un caldo de cultivo perfecto para que el ciberdelincuente, si no hace algo muy fuerte, que obviamente la autoridad por oficio o por algo grande tenga que ir tras de él, pues si es así, como decías, pequeña, mediana empresa, pues se van a servir con la cuchara grande, ¿no? Sobre todo por el desconocimiento de quién ir. Y sí entiendo que se puedan caer casos por una mala, por no hacer las cosas de la manera correcta. No porque vayas y denuncies mal, sino por seguir el camino que la ley establece.
Y lo que mencionabas hace rato de nuestras leyes escritas, pues siempre se ha dicho, ¿no?, que una de las constituciones más completas es la de los Estados Unidos mexicanos. El problema es la ejecución o la práctica ya del tema, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo que hacer en eso que acabas de decir. Fíjate, para complementar, porque es un tema muy relevante, otra de las cosas en las que tienes que poner atención es en el tema de la conservación de la evidencia. Porque no saben cuántos problemas se generan porque no se conserva la evidencia, o porque en ocasiones se conserva de una forma incorrecta. Y entonces aquí es donde se requiere el complemento y el soporte de los especialistas técnicos en el manejo de tecnologías de la información y comunicación. Mira, eso es muy importante, te voy a decir por qué, porque puede generar consecuencias de distintos alcances. Pero, por ejemplo, imagínate en el ámbito empresarial. En donde por cierta situación se comete un delito utilizando pues un equipo de cómputo, ¿no? Y entonces se comete y a la empresa se le hace fácil, al representante legal o al director de tecnologías dice, pues a ver, pues métete a la computadora y verifica y extraile y copia y etcétera, ¿no? Si estás en presencia de un delito y accedes a información de un dispositivo, puedes estar realizando una intervención de comunicaciones de manera ilegal. Y si tú accedes a esa información y aunque veas las pruebas de que se cometió el delito, pero accedes sin la autorización correspondiente, toda esa evidencia puede carecer de completa valor legal, aun y cuando tengas la prueba enfrente de ti, ¿no? Por eso incluso en diversos casos cuando se han detenido a delincuentes en flagrancia al momento de cometer el delito y de pronto, a ver, vete para acá y tráete el teléfono celular y empiezan a revisar, sí, mira aquí el mensaje y la foto, etcétera. Bueno, pues esos asuntos se les han caído por meterle la mano a un dispositivo, llámese teléfono celular, llámese equipo de cómputo. Yo me ponía muy creativo con el caso del CONALEP y les decía, a ver, imagínate nada más que en el caso del CONALEP, ya con el tema de que si el CONALEP es federal y que la Fiscalía General de la República y que la Policía Cibernética llegan todos y le echan un montón, pero imagínense que la computadora era de la persona, o sea, era privada, que él dijo, yo voy a poner mi computadora a trabajar y el tema de la minería de criptomonedas. Y entonces llega la autoridad y a ver, presta la computadora y le meto y veo y extraigo, etcétera. Si hubiera sido ese el supuesto, la investigación se les hubiera caído, el caso se les hubiera caído. Entonces, por ello es muy importante entender pues todas las implicaciones de carácter legal, y ya desde el punto de vista pues de la práctica profesional, pues eso incluso pues permite valorar los alcances de un caso en particular, ¿no? Por ello, una de las medidas, por ejemplo, que yo recomiendo para el sector empresarial es blindar todos los activos tecnológicos que tienen con la finalidad de identificarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues se pueden poner en ciertos riesgos de carácter legal que pues obviamente pudieran ser adversos a sus intereses o a sus acciones de carácter legal que llegaren a implementar. Hay una duda, Jonathan, con el tema de CONALEP, porque es algo, yo creo que puede dejar precedente no nomás en San Luis Potosí, sino a nivel nacional. ¿Qué descripción tiene que tener el uso del equipo de cómputo para que esto realmente caiga en un delito? O sea, realmente, ¿cuál, desde un tema legal, es el delito del uso del recurso, pues, del equipo de cómputo? Y otro punto, antes de que me contestes, ¿no se le estará ocurriendo en CONALEP utilizarlos así para poder lograr sus metas de presupuesto? Pues es que mira, ¿cómo decirlo? Estamos en presencia de un tema que constituye un mercado, ¿no? Donde hay un lucro, donde hay oferta, donde hay demanda, donde hay intereses, ¿no? Todos los días la gente se pone creativa para
diseñar estrategias legales para hacerse de recursos, pero pues también estrategias que no necesariamente sean pues legales, pero para obtener este tipo de beneficios. Mira, en cuanto a tu primer pregunta, ¿cuál sería la descripción de la actividad? Partimos por un tema de exclusión. Si estamos hablando de que los recursos que tiene una autoridad están destinados para el cumplimiento de sus funciones, pues ¿esto qué quiere decir? Que el equipo se debe de utilizar únicamente para el trabajo de los servidores públicos. Es decir, si tú lo utilizas para cualquier otro fin, pues entonces estarías cayendo en ese supuesto de uso indebido de recursos públicos. Y aquí hay dos vías que pueden intentar la autoridad. Y fíjate que se pone más interesante esta parte legal, porque la primer vía pues es la penal, la que todos observamos, pero también hay una segunda vía que puede ser una opción para las autoridades, y es la vía de la responsabilidad administrativa del servidor público. En términos legales se le conoce como el derecho disciplinario. Es este derecho que tiene el Estado para castigar al servidor público que hace lo que no tiene que hacer o lo que está prohibido. Este derecho está sustentado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y es una área del derecho que, si bien no es nueva, también es casi cero utilizada, es ampliamente desconocida, pero este derecho es el que está vigilando todo el actual de todos los servidores públicos. Perdón, adelante. No. Ok. Entonces, ellos tendrías esas dos vías y ya hay supuestos en el caso del delito, pues sería en ese sentido, y en el caso de responsabilidad administrativa, pues también, ¿no? El servidor público únicamente tiene que hacer lo que está previsto en la ley y obviamente pues obtener un lucro utilizando recursos públicos como son los equipos de cómputo que se compran con recursos del Estado, pues obviamente él no tiene habilitado legalmente hacer esa actividad. Ok, muy bien. Y si nos vamos al lado empresarial, o sea, yéndonos a un entorno, obviamente alguien, el que hizo esto de poner en varias computadoras del Estado, del CONALEP, en este caso, esos scripts para estar haciendo minería y poder estar usando el recurso físico de la computadora para poder obtener, obviamente, un recurso, como lo bien dices, ahí ya me queda más claro que siendo un bien público que viene de la federación, pues está más restringido el que lo puedas hacer uso para otros fines, sobre todo el lucro, ¿no? Que más si haya sido un funcionario público o no, pero era alguien dentro de la institución que puso una granja, como le llaman en este caso, para minar, de varias computadoras, ya sea de centro de cómputo o administrativo, para poder estar generando de manera residual un ingreso, ¿no? Pero si nos vamos al lado empresarial, Jonathan, ¿cómo la empresa, imagínate una empresa que tenga una chica, que tenga varias sucursales, que tenga 50 equipos y que una persona encargada de administrar el recurso de los equipos de cómputo tome esta idea? Si alguien la toma, por favor, ahí, como decían antes, no, donate a beard. Si alguien hace esta práctica, ¿cómo la empresa puede protegerse del mal uso de este equipo de cómputo? Obviamente ahorita, hasta nuestro conocimiento, lo más que se puede hacer es bajo cláusulas de contrato, decir, si yo te asigno un equipo de cómputo, el equipo está destinado para tal y tal y tal. Pero algo tan específico, o sea, ¿cómo realmente la empresa puede protegerse desde un punto de vista legal para evitar este tipo de cuestiones? Porque hay empresas aquí en México, bueno, aquí en el estado, que pueden tener hasta 1000 equipos de cómputo, pues distribuidos en el estado. Entonces eso ya es una granja de minación de datos, que a lo mejor nos estamos desviando de un poquito del tema, pero creo que está dentro de lo mismo, porque es un tema de ciberseguridad, que estás haciendo un mal uso de un recurso, no de un bien. Pero la empresa, ¿cómo pudiera protegerse? Y en caso de que se diera este escenario, ¿cómo pudiera acudir ante la autoridad? O sea, el empresario diría, oye, ya me hackearon y no me dieron ni para una cerveza, no le donaron ni una cerveza al empresario. Mira, fíjate, lo primero, como bien señalas, una empresa tiene que definir
y tienen que establecer por escrito qué pueden hacer o cuáles son las actividades de todo su personal, ¿no? Es una persona pues se integra a una empresa para cumplir con ciertas actividades, entonces pues la empresa le tiene que especificar. Obviamente eso se materializa a través del contrato individual del trabajo o de su contrato de prestación de servicios profesionales, y se deben de establecer las consecuencias en caso de su incumplimiento, ¿no? Vamos a tener consecuencias que pudieran caer en sede de carácter laboral, es decir, porque puede actualizar una causal de rescisión en materia laboral, y entonces pues se pudiera separar de forma legal al trabajador sin responsabilidad para la empresa. La segunda sería analizar si esa conducta actualiza un delito en términos del Código Penal de la entidad federativa correspondiente, pero yo te voy a hablar de otro tema que es incluso uno de los temas que también son cero explorados y que se constituyen como una respuesta ante el rezago y lo lento de los procedimientos de carácter penal. Y te estoy hablando del derecho de daños. El derecho de daños es un derecho que incluso ni siquiera es nuevo, pero tiene poco desarrollo judicial en nuestro país. Pero incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que este derecho puede ser la respuesta ante la ineficiencia del derecho penal en nuestro país. O sea, imagínate ya para que el máximo tribunal judicial de nuestro país diga, mira, el derecho penal no está funcionando, y creo que por todos los casos que hemos visto en nuestro país en los últimos años, vemos que efectivamente tenemos problemas muy graves en materia de procuración de justicia penal. Entonces la Suprema Corte dice, a ver, aquí tenemos un nuevo derecho que es una vía de carácter civil. ¿En qué se sustenta este derecho, Miguel y Cristian? Se sustenta en la obligación que tiene absolutamente toda persona de no causar un daño o un perjuicio a alguien. Es decir, pues tú tienes la obligación de tener un cierto comportamiento que no dañe a otro, ¿no? Y es un deber genérico que tenemos todos los individuos de la sociedad. Entonces, una de las respuestas para que una persona, incluso puede ser una persona física, pero para que una empresa pueda demandar un daño a una persona y que se le pague, como tú dices, oye, pues mínimo dame, págame los daños, ¿no? O los perjuicios, podría ser este derecho. Y esta vía es la vía de responsabilidad civil. Y hay dos tipos de responsabilidad civil: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. La contractual es cuando tenemos un contrato y en el contrato dice, a ver, Miguel, tú tienes la obligación de utilizar el equipo de cómputo para hacer estas actividades y tienes prohibido A, B, C, D y E hacer minería de criptomonedas. Y Miguel dice, pues yo la voy a hacer. Ah, bueno, entonces estás incumpliendo ese contrato, ¿no? Ese acuerdo entre la empresa y tú como persona. Esa es la responsabilidad civil contractual. Si tú incumples ese contrato, entonces la empresa podría demandar. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad civil extracontractual? Es simplemente cuando no hay contrato. Y es este deber genérico que te acabo de señalar. Todos tenemos la obligación de no dañar a nadie. Y si lo dañamos, tenemos que pagar por ese daño, ¿no? E incluso, pues también pagar por los perjuicios que podamos ocasionar. Entonces, en mi perspectiva, yo creo que es una de las soluciones que es necesario desarrollar en nuestro país para también poner un orden. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden estar absorbiendo todos los daños que se les generan derivado del uso inadecuado de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Tenemos muchos retos, pero debemos de comenzar a identificar cuáles son las vías legales que nos pueden servir. En el caso de Estados Unidos, que su sistema de justicia penal pues es bueno, es sólido. Tú ves el apartado de comunicación social de sus casos, pero esos cuates extraen delincuentes cibernéticos, pero como si se cambiaran de camisa. O sea, es literalmente el enforcement interno e internacional que tienen de combate en materia de delincuencia cibernética. Pero aunado a ellos tienen un derecho de daños muy sólido, ¿no? Es cuando esos casos que escuchábamos de
una persona demandó a otra porque el café estaba muy caliente y no le avisó que el café estaba caliente, ¿no? De ese tipo de casos muy exóticos. Pues bien, ese tipo de casos están sustentados precisamente en el derecho de daños, en el derecho de la responsabilidad civil. Entonces, en mi perspectiva, yo creo que sería una de las soluciones que las empresas podrían estar en aptitud para demandarle a una persona el pago de los daños correspondientes. Muy bien, no, pues muchas gracias. Y ampliando ahí el tema de Estados Unidos, hace unos años fue un tema bastante curioso, como dices. Hubo un programador en una empresa que pues ya tenía algo de tiempo, que hizo un programa para que hiciera su trabajo, y esta persona literal tenía años sin trabajar. Descubrieron que tenía un programa para hacer su trabajo y la empresa lo corrió. Pero el trabajo lo hacía bien, entonces ahí te preguntas, ¿lo corro o lo haciendo? Así es. Jonathan, pues buscando cerrar, siempre nos gusta dar un tip, dar una recomendación o dar un mensaje pues hacia todos los que visitan este canal. Te digo, te la ponemos un poquito difícil a ti, porque es hablarle a la persona, como decías tú, al ciudadano, al usuario, y también a la empresa, al empresario o al de una organización. ¿Qué les recomendarías a ambos que es imprescindible tocar y ver hacia el lado de los ciberdelitos, de los ciberataques y este mundo ya hiperconectado, que sí o sí debemos voltear hacia la ciberseguridad? ¿Qué dirías, empresario, ciudadano o usuario? Mínimamente haz esto. ¿Qué tip le recomendarías? Mira, por el estado de las cosas y la situación en la que se encuentra nuestro país, el escenario, el contexto que tenemos, la recomendación es: debemos de generar resiliencia, debemos de prepararnos, o sea, debemos de pensar que estamos a nada de que nos pase, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque lamentablemente, creo que es un tema que ampliamente se señala, pero hasta que no te pases cuando pones atención, ¿no? Pero nosotros tenemos que reducir nuestros riesgos, tenemos que tener unos hábitos muy sólidos en materia de seguridad de la información. Obviamente la seguridad, en el caso de las empresas cuesta, pero es realmente una inversión, porque hoy en día la ciberseguridad para las empresas es un habilitador para que puedan competir, para que puedan permanecer en el mercado. Ya estamos observando casos en donde empresas utilizan la tecnología para dañar a sus competidores de una forma anticompetitiva. Entonces, el escenario de competencia se vuelve mucho más turbulento. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer para la empresa es: o me cuido o soy víctima, y en una de esas mi negocio hasta se puede ir en picada. Entonces, ¿qué tan importante para ti es tu negocio? ¿No? Y en ese grado de importancia, pues van a ser los esfuerzos que tú despliegues en la implementación de controles en materia de ciberseguridad. En el caso de nosotros como usuarios, creo que hablamos quizás en ocasiones pues mucho del tema o identificamos las prácticas más sencillas, pero yo creo que una realidad es que aun y cuando el tema circula a nivel nacional o en todos los círculos sociales, no implementamos las medidas, ¿no? Y entonces, desde cambiaste tu contraseña, no, tienes el doble factor de autenticación, no lo tengo, no. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de lo que nos puede pasar con un mal uso de nuestra información, o sea, si nosotros no generamos realmente esa conciencia, vamos a estar en peligro. Y hoy en día, fíjate, con todo lo que está pasando, la tecnología no solamente es para cuidarnos, es un gran aliado, pues para evitar o reducir que se cometa algún delito en contra de nosotros. Hoy en día la tecnología pues va a ser el gran aliado para los temas de seguridad personal y pues también en los temas de justicia. Entonces mi comentario iría en este sentido: si nosotros no nos cuidamos, para que alguien externo lo haga, y eso lo digo con una seriedad y con la responsabilidad que ello implica, pero el estado que guardamos allá afuera para pedir que una autoridad intervenga por nuestra seguridad
es algo muy difícil y es algo muy complejo, que de verdad, si nosotros pudiéramos conocer qué es lo que está pasando allá afuera con el caso de nuestras autoridades, lo pensaríamos 2 veces y adoptaríamos los controles mínimos en materia de seguridad, ¿no? Como los más básicos, contraseñas robustas, doble factor de autenticación, actualizar nuestros equipos, no prestarlos, no introducir dispositivos externos de desconocidos, etcétera. Y también, pues, ser un poquito más responsables en cuanto a nuestra privacidad, porque tenemos una cultura social de divulgación que eso nos pone en el centro de los delincuentes, ¿no? Entonces el delincuente muy fácilmente puede hacer un perfilamiento de nosotros y entonces pues pretender hacernos un daño. Entonces pues la responsabilidad empieza en nosotros y si nosotros conocemos de un tema, creo que estamos obligados a tratar de permear y de compartir o de obligar a todo el círculo que está a nuestro alrededor, ¿no? Porque es un tema de responsabilidad ciudadana que tenemos, ¿no? Tanto con la ciudadanía como con nuestra familia. Eso es lo que podría yo expresarles, Cristian. Muchísimas gracias, Jonathan. Yo creo que muy claro, coincidimos totalmente contigo. Ya la ciberseguridad, ya todo el tema alrededor de cómo proteger incluso nuestra higiene digital, ya es un tema cultural, incluso sociocultural. Entonces coincidimos contigo. Te agradecemos mucho este tiempo de andar por acá en el canal, Jonathan. Estamos seguros que el tema va a dar para mucho. De seguro nos vamos a volver a encontrar en otro episodio. Y ¿dónde encuentran a Jonathan? ¿Dónde te encuentra alguien que quiera contactarte? Que quiera ver algún servicio contigo, Jonathan, o un colega más, así como nos conocimos nosotros, Jonathan, que quisiera compartir algún tema contigo. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde consiguen tu libro? Ok, sí, mira, tengo mi sitio en internet, que es mi nombre completo, es Jonathan, Jonathan, jonathanlopeztorres.org, y mi correo es contacto @jonathanlopeztorres.org. También me encuentro en Twitter y también me encuentro en LinkedIn. En Twitter estoy como Jonathan Lpez de López, Lpez TOR. Y mi libro lo pueden encontrar para comprar directamente en la plataforma en línea de la editorial Tirant-Loblanche, en su página de internet. Y cualquier cosa, con muchísima confianza y con todo gusto, estoy a sus órdenes. Me ha encantado estar con ustedes y espero que pueda contribuir, aunque sea un poco, en la difusión y en la protección, pues al final de cuentas, de todos nosotros, porque pues en el centro de todo pues estamos las personas, las familias, y obviamente por todo lo que trabajamos y por todo lo que luchamos y que es necesario e imprescindible proteger. Así es, Jonathan, y como lo dice el canal, pues porque todos somos vulnerables. Te mando un fuerte abrazo y un saludo y seguimos platicando, Jonathan. Cuídate mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Bye. Hasta luego.